Estar el día de hoy con la clase, para que se nos confirma que se pueda grabar. Quiero saludar afectuosamente a nombre de la Escuela Tecnológica de la Construcción a los 36 participantes que nos honran con su presencia el día de hoy. Veo dentro de las cámaras que inclusive se encuentran en obra. Muchas gracias por estar presente, por tomarse estos minutos en estar presente con nosotros. Y en realidad es una inversión de tiempo para poder ir adquiriendo ciertos conocimientos o perfeccionando ciertos conocimientos sobre la construcción. Ustedes sabrán que a mí me encanta enseñar, me encanta poder difundir la tecnología del concreto. Ya veo alguna mano levantada, vamos por partes. Y el día de hoy, señores, vamos a hacer un masterclass sobre dos temas fundamentales: el tiempo de vida útil y la durabilidad del concreto. Pero quiero referirme al concreto, porque en realidad este tema es mucho más extenso. Ese tema en realidad hemos tratado de resumirlo en la hora que es el día de hoy, va para tocar la mayoría de temas que vamos a ver, pero es parte de un diplomado que nosotros vamos a brindar. Muchos me preguntan por interno, Edgar, ¿qué es Construtec? Vamos a comenzar con eso. La Escuela Tecnológica de la Construcción es una escuela de formación, de capacitación, de perfeccionamiento profesional para todos los que nos encontramos embebidos en el sector de la construcción. Y esto lo realizamos con metodologías innovadoras, lo realizamos en realidad rompiendo paradigmas de la construcción. Se me escucha lejos, me confirman. Voy a tratar de subir el volumen para que no haya mayor problema. Ya. Espero que se me escuche, espero que se me escuche mejor. Espero que se me escuche mejor. Me confirman, por favor, por interno. Voy a conectar. Muchas gracias. Ya llegó unos comentarios. ¿Me confirmas, por favor, si se escucha bien? Para poder seguir. Entonces, señores, la Escuela Tecnológica de la Construcción, Construtec, lo que queremos hacer es aportar este granito de arena para que nosotros, los profesionales de la construcción, podamos perfeccionar gracias Andrés, muchas gracias, podamos perfeccionar nuestro trabajo. A partir de esto ha nacido. Y ha nacido a partir de una carencia en Perú y especialmente en Latinoamérica. No existe centros especializados de la construcción. Existen centros de ingeniería que se dedican a diferentes ramas de la ingeniería, pero no a la construcción de manera específica. Entonces, por eso ha nacido Construtec. Ya venimos dictando algunos diplomados. El diplomado que va a comenzar y posterior a terminar este masterclass se lo voy a presentar. Es el diplomado de tecnología del concreto, que nos acompañan profesionales de amplia experiencia y de amplio conocimiento en el rubro. Yo soy un apasionado de la tecnología del concreto, también estoy aportando mi granito de arena en este diplomado. Señores, comenzamos el masterclass. Por favor, todos atentos. Yo quiero que intervengan, quiero que participen, quiero que me puedan consultar, preguntar, que sean dinámicos, que no sea una clase aburrida. Las personas que estamos en construcción, siempre queremos que esto sea dinámico porque a veces en la clase los monólogos nos aburren y nos atosigan y nos dan sueño. Y más que esta es una hora un poco complicada porque salimos de todas nuestras labores e incluso estamos dentro de las labores, como por ahí veo una bomba, un equipo de bombeo. Entonces, señores, por favor, consúltenme, pregúntenme a través del chat o levantando la mano y la idea es poder intercambiar ideas, intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias y poder enriquecer así el masterclass el día de hoy. Gracias, Johan. El tema que vamos a ver es tiempo de vida útil y durabilidad. ¿Cuál es el objetivo de este masterclass? El objetivo de este masterclass es brindarles información a ustedes sobre el análisis y la estimación de vida útil y durabilidad del concreto. ¿Por qué hemos creído importante hablar sobre durabilidad del concreto? Porque en realidad todo lo que es en la parte de concreto se encuentra especificado más que toda su resistencia a la compresión. Y nosotros lo que hacemos es cumplir la resistencia a la compresión, ensayar su probeta 28 días, y con eso cumplimos los parámetros especificados en las diferentes especificaciones técnicas, valga la redundancia. Pero cuando hablamos de durabilidad, hablamos de un contexto diferente.
no solamente en base a la resistencia a la compresión, no solamente en base al parámetro mecánico o de resistencia mecánica que debe tener el concreto. Hablamos de otros agentes, hablamos de interperismo, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y la idea es poder mejorar el conocimiento, esta que me comenta por interno, del comportamiento mecánico ante los diferentes agentes. Eso es importante. Entonces, acá hay dos términos que son muy importantes. Un término que es la durabilidad y otro término que es la vida útil del concreto. Un término se encuentra embebido en el otro término. Los dos se complementan. No son dos términos separados, diferentes. Son dos términos que se complementan. La definición de durabilidad lo da el ACI 3040, el código del ACI 3040. Esta no es una definición de Edgar Saldaña, no es una definición de Costotec, es una definición del código ACI 304. Y la cual dice, la durabilidad del concreto es la habilidad que tiene el concreto para resistir las acciones del ambiente, como el intemperismo, el ataque químico, que lo vamos a ir viendo, los ataques físicos y también los ataques mecánicos, como la abrasión, manteniendo sus propiedades. Esa es la durabilidad. Que a pesar de los diferentes ataques, el ataque físico, químico, mecánico y el ambiente, que es el intemperismo, el concreto mantenga sus propiedades. En Constructec nos vamos un poco más lejos. Hemos investigado y, por ejemplo, la norma europea o los códigos europeos, exactamente la instrucción del hormigón estructural de Europa, define la durabilidad de la siguiente manera. Se parece muy parecido, en ciertas cosas coinciden con el código ACI. Nos dicen, es su capacidad para soportar durante su tiempo de vida útil, ahí es la parte en la cual les digo que se encuentra embebido un término en otro, durante su tiempo de vida útil, ya está poniendo una fecha de inicio y una fecha de fin, durante un intervalo de tiempo. Es un poco más detallado. Para la que ha sido proyectada las condiciones físicas, químicas a las que está expuesta y las que podrían llevar a provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir? Que la durabilidad, los europeos la definen, y es en realidad una definición más integral, que si bien es cierto, va a haber agentes externos, como por ejemplo los ataques físicos, los ataques químicos o los ataques mecánicos, estos ataques no tienen que ser considerados dentro de las cargas y solicitaciones para las cuales ha sido diseñado la estructura. Entonces, espero se pueda entender. Toda estructura, y ahí se vamos a definir el tiempo de vida útil, toda estructura está diseñada para poder soportar ciertas cargas. Si a pesar de soportar esas cargas hay agentes físicos, agentes químicos, agentes mecánicos que disminuyen la durabilidad, esos son externos. Pero ese es el concepto de durabilidad. ¿Qué tiene que soportar? Las cargas para las cuales ha sido diseñada la estructura y aparte los agentes físicos, químicos y los agentes ambientales a la cual se encuentra sujeta la estructura. Entonces es un término más integral, lo cual es una definición más integral la que nos dan los europeos o la instrucción del hormigón estructural. ¿Y qué nos dicen sobre la vida útil? Ese término también es sacado de la instrucción del hormigón estructural. Nos dicen, señores, la vida útil es el periodo de tiempo, hablamos del intervalo, en la cual se finaliza, que comienza cuando se finalizó la ejecución, es decir, cuando ya terminamos el proceso de curado y desencofrado del concreto, o desencofrado y curado del concreto, y en la cual se tiene que mantener en cumplimiento de las exigencias un periodo que requiere una conservación normal, que no implique operaciones de rehabilitación, es decir, ya desencofraste, ya curaste el concreto, y desde ahí inicia el tiempo de vida útil sin que se realice ninguna rehabilitación hasta el tiempo a la cual ha sido diseñada. La vida útil nominal del concreto depende del tipo de estructura y debe ser fijada por la propiedad previamente al inicio del proyecto. ¿Eso qué implica? Que cuando uno diseña la estructura y va a ver la cantidad de cargas a la cual va a estar sometido, tiene que ir diciendo, esta estructura de su tiempo, su intervalo, su periodo, es de máximo 20, 50 o 60 años.
Ese es el tiempo de vida útil. ¿Y qué es la durabilidad? Es el tiempo de vida útil de una estructura y a la cual está sujeta a las condiciones físicas, químicas y ambientales a la cual va a estar expuesta esa estructura. Entonces, son términos muy parecidos, pero no son iguales. Y es importante que nosotros en Latinoamérica comencemos a conceptualizar o tener bien claro estos conceptos, porque ya debemos aprender a diseñar o aprender a construir bajo los conceptos de durabilidad de estructuras. Eso lo vamos a ver en el diplomado. Este gráfico es muy importante y espero que lo puedan revisar. Cuando nosotros hacemos los diseños de una estructura, nos basamos en el tema netamente estructural. Vemos el tipo de carga, su esfuerzo de fluencia, su esfuerzo o su resistencia especificada, que son los parámetros fundamentales para poder diseñar. Y obviamente la carga hacia la cual va a estar sujeto. Y para eso son expertos mis amigos los ingenieros estructurales. Pero a veces no vemos el otro lado de la ingeniería, que es la ingeniería de materiales, en la cual vemos el tipo de material que se está considerando en la estructura, como por ejemplo el tipo de cemento, el tipo de los agregados, porque esa ingeniería de materiales es importante para que darle la durabilidad a la estructura. Y al tener dos ingenierías desligadas, o en las cuales no se mantienen en una constante coordinación, lo que sí hacemos es un atraso en la normalización de la durabilidad. No existe, por ejemplo, normalización que pueda englobar ambos tipos de ingeniería. Cada normativa, por ejemplo, hay una normativa del cemento y hay una normativa para concreto armado, pero no hay una normativa de durabilidad. Vamos a ver que se ha hecho una serie de esfuerzos con las relaciones agua-cemento y con la permeabilidad, pero no hay una normativa que nos permita diseñar una estructura bajo un diseño estructural y durabilidad. Vamos a verlo poco a poco sobre la parte de la normativa. Y cuando hablamos de durabilidad, siempre hablamos de los ataques químicos, de los ataques físicos o electroquímicos que pueden suceder al concreto. El concreto, al estar expuesto a diferentes tipos de ambiente, va a recibir diferentes tipos de ataques. Discúlpenme, la diapositiva. Regreso. Va a estar expuesto a diferentes tipos de ataques. Los ataques electroquímicos, como es la corrosión, en la cual vamos a hablar detalladamente sobre la corrosión, en la cual los iones cloruro comienzan a ingresar intersticialmente entre los poros, y obviamente con un medio como la humedad, que es de catalizador para el proceso corrosivo, genera un daño no en el concreto, en el acero inicialmente, pero el proceso de expansión de la corrosión hace que se genere tensiones internas, se pierde inclusive la adherencia entre el acero y el concreto, entre la fase del acero y el concreto, y por ende se tenga fallas estructurales. Entonces, un ataque, y el más peligroso, es el ataque de corrosión por los cloruros. También la carbonatación, que lo vamos a ver, que es la pérdida de la alcalinidad del concreto, que actúa como pasivante para la corrosión, afecta también a los procesos corrosivos. Entonces, esos dos efectos, tanto del efecto del ataque de los cloruros o de la carbonatación, están embebidos en los ataques electroquímicos. Dentro de los ataques químicos, vamos a ver que es el más común el ataque por sulfatos, ya sea del agua o del suelo, y también de la manera de cómo podemos apaciguar dichos ataques. La acidez, ataque de dióxido de carbono, de amonio, de magnesio, del álcali agregado, que en Perú no se ha registrado muchos ataques, contados con los dedos de una mano hasta el momento, pero en Latinoamérica y especialmente en Estados Unidos es el principal afectación o el principal ataque hacia el concreto, lo que es el álcali agregado. Y los ataques físicos como el hielo y deshielo, que sí se producen en zonas frías en Perú, y que para eso también se toma una serie de consideraciones. Y también los ataques de desgaste por abrasión. Entonces, tenemos todos los tipos de ataques más comunes que tiene el concreto, que le hemos dividido en tres grandes grupos. El ataque electroquímico, los ataques químicos y los ataques físicos. Por favor, voy a entrar a detallar a veces en temas químicos, no me quiero desplayar mucho, meterme en el tema químico que me apasiona, a veces me vaya a jalar y ustedes me traen más al mundo del concreto.
Pero eso es importante englobar en estos tres grandes grupos. Otro punto muy importante es que la estructura interna del concreto, que lo hablamos en un masterclass pasado, que recuerden se divide en tres fases: la fase de la pasa, la fase del agregado y la fase de transición de la pasta del cemento hidratado que se forma alrededor del agregado. Está direccionado o se debe primero al diseño de la mezcla, a los materiales de que lo constituye, a la ejecución, ya sea el proceso de colocación, el proceso de vibrado y el proceso de desencofrado, y al curado del mismo. Y eso lo vemos en esta gráfica. En la gráfica vemos que el diseño, los materiales, la ejecución, hablamos del proceso de desencofrado, hablamos del proceso de colocado y vibrado, y el curado posterior influyen directamente en la estructura interna del concreto. ¿De qué manera influye, por ejemplo, me dirán, ingeniero, ¿de qué manera influye el curado? El curado influye que entre que se tenga un curado eficiente, se tiene en realidad la menor cantidad de fisuración por contracción plástica. Y si se tiene la menor cantidad de fisuración por contracción plástica, lo que va a hacer es no permitir el ingreso del agua, que va a ingresar entre las pequeñas fisuras, y después esa agua, como ustedes saben, no es un componente que se encuentre en estado puro, llevan otros componentes químicos como los iones cloruros, y afecta el proceso de corrosión. Entonces, cada uno de estas fases, el diseño, los materiales, la ejecución y el curado, son fundamentales para tener una adecuada estructura interna del concreto. Y les digo esto porque a veces en obra me dicen, ingeniero, ya se hizo el diseño, o el diseño me lo da tal proveedor de concreto. Entonces nos quedamos tranquilos por esa parte. Pero si ese diseño no ha sido colocado bien, no ha sido desencofrado de manera adecuada, no ha sido curado de manera idónea, su estructura interna del concreto va a ser débil. Entonces, es una parte que influye fuertemente el diseño y los materiales, pero si nosotros los constructores no hacemos nuestra labor en obra como ejecutar bien, tratar bien a ese concreto y curar bien a ese concreto, vamos a tener una estructura interna que después, cuando se ponga en exposición hacia el servicio, se va a tener una serie de fallas o de problemas. ¿Y qué problemas vienen? Como bien dice la gráfica, en la estructura interna del concreto, después se va a su exposición en servicio. Y estos van a determinar el comportamiento de la estructura. Y el comportamiento de la estructura, como bien ustedes saben, el concreto armado, no solamente es concreto, sino también es concreto y acero, van a tener diferentes ataques. Hablemos del concreto. Pueden tener ataques físicos, se pueden tener problemas de resistencia, y estos obviamente también están ligados al deterioro del acero por corrosión y pérdida de rigidez, y también de su estabilidad. Se pueden tener ataques químicos y biológicos, el ataque químico, por ejemplo, el ataque de los sulfatos, y se pierde su condición superficial y su aspecto. Y en el acero, es evidente, es el ataque electroquímico, el ataque de lo que es la corrosión del acero, pierde su rigidez y por ende su funcionabilidad. Entonces, si partimos a todo lo que se puede tener, tanto el deterioro del concreto o el deterioro del acero, debemos basarnos en tener un buen diseño, unos buenos materiales, una buena ejecución y un buen curado. Esa es la base fundamental para poder tener estructuras con una buena performance o un buen comportamiento. Hablemos un poco sobre los ataques químicos. Tengamos en cuenta, señores, que el concreto es un material alcalino. Estamos hablando que tiene un pH de 12 a 13 aproximadamente, recordando en el índice de pH que de 0 a 7 es ácido y de 7 hasta 14 es básico. Entonces estamos hablando que al tener el concreto un pH de 12 a 13, estamos hablando de un producto básico. ¿Y por qué es importante, y por qué les menciono dentro de esto el pH? Porque al variar esa alcalinidad, vamos a ver los diferentes efectos. Y vamos a partir del primer efecto, de la que es la corrosión inducida por cloruros. En realidad es la primera causa de deterioro del hormigón. Nos sucede mucho en el Perú, en todo lo que es las zonas costeras, recordando que la humedad
y la cercanía al mar afecta justamente la incorporación de los iones cloruros al concreto armado. Por eso en Perú y especialmente en Lima, que tenemos una alta humedad relativa, se tiene la mayor de afectación por corrosión del acero del concreto armado. Y esta corrosión afecta directamente, señores, afecta directamente al acero. Al acero. Yo quiero explicarles un poco con el siguiente gráfico. No me voy a ir por la parte electroquímica para no marearnos, porque me demandaría también toda la clase, pero tengamos en cuenta que todos los aceros de construcción vienen con una capa pasivante. ¿Qué significa una capa pasivante? Con una capa de recubrimiento del acero, que permite trasladarlo, que permite colocarlo, que permite doblarlo y que permite que esté puesto en servicio. Esta capa pasivante poco a poco se va deteriorando, se va disminuyendo y ya se queda el acero. ¿Qué es una capa pasivante? Es una capa protectora contra los iones cloruro o contra la corrosión del acero. Y como lo habíamos visto en un masterclass pasado, el concreto es un material poroso, tiene poros internos, y eso está, obviamente depende directamente del factor cementante y de la relación agua-cemento. El 80% del concreto en Lima, y le puedo apostar que en Perú, es el concreto 210, es decir, de resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, cuya relación agua-cemento es aproximadamente 0.7. Entonces, esta relación agua-cemento de 0.7 nos da un concreto que es extremadamente poroso o es altamente poroso. Y estos poros, señores, estos poros internos, no se encuentran de manera aislada. De ahí hay una serie de poros como los poros G, los poros capilares y los poros de aire, que tienen diferentes tamaños, pero los poros que intervienen directamente en la permeabilidad son los poros gel y los poros capilares. Estos poros no se mantienen distanciados y no se mantienen sin contacto. Todo lo contrario, se unen, se interconectan. Y al interconectarse comienzan a formar pequeños conductos internos a través del concreto y lo que hacen es justamente ser una fase de transición para que el agua, las partículas de humedad con los iones cloruros comiencen a desgastar o a ingresar a través del concreto. Y una vez que ingresan los iones cloruro, comienzan a desgastar la capa pasivante, formando una especie de costra, formando una especie de caparazón superficial, que es un primer tipo de corrosión. Y comienzan a ingresar y a picar el acero, después disminuyendo su diámetro, su volumen del acero mismo y por ende debilitando las estructuras. Eso es en breve resumen cómo se trabaja lo que es la corrosión del acero. Existe toda una fase electroquímica, que encantado de desarrollarlo de manera mucho más exhaustiva en el diplomado. Pero es importante saber que existen otros factores importantes que ayudan justamente a que la capa pasivante se disminuya y principalmente que sean catalizadores de la corrosión, como por ejemplo la pérdida de la alcalinidad o del pH del concreto. Si el pH comienza a bajar en el concreto de 13 a 12, eso ayuda o aumenta el proceso corrosivo del acero y por ende su degradación o su deterioro del acero y por ende la pérdida de resistencia de la estructura. Y mira, ingeniero o Edgar, cómo comienza a bajar el pH, lo vamos a ver, pero principalmente por el ataque del dióxido de carbono. Comienza a afectarse lo que es el pH del acero. Entonces, en realidad son especialmente sensibles a la corrosión aquellas zonas sometidas a ciclo de humedecimiento y secado. Cuando comenzamos a humedecer, a saturar los poros con la humedad en las mañanas y después sale el sol en este proceso y se vuelve a secar, hay unos cambios volumétricos que generan mayor espacio intersticial y por ende comienzan a generar mayor conducto. Entonces, cuando existen estos efectos de humedecimiento y secado en estos ciclos, también ayudan a acrecentar el proceso de corrosión, ¿no? Varios estudios han demostrado que cuando la relación agua-material cementante excede 0.6, como el caso del 210 que hablamos hasta 0.7, la hermeticidad disminuye
la permeabilidad a los fluidos, lo que habíamos conversado, y iones aumenta considerablemente, comienzan a pasar, como entendamos como un producto poroso, debido al incremento de la porosidad capilar. La permeabilidad de la capa superficial del concreto puede afectarse a causa de un curado insuficiente, eso lo hablamos en la forma que se puede afectar, con un secado prematuro de la superficie del concreto. Por eso, las medidas del curado deben iniciar inmediatamente después que se haya presentado la fragua final y no debe ser interrumpida durante lo mínimo 7 días. Acá hacemos la recomendación de lo que habíamos hablado. A veces, si nosotros no curamos bien, si no curamos ya sea con un curador químico o de manera tradicional con agua, ya estamos dando los primeros pasos para que haya las afectaciones o la pérdida de la durabilidad. Podemos tener un concreto con una buena relación agua-cemento, con una relación agua-cemento de 0.5, pero si nosotros no curamos, vamos a generar estas pequeñas fisuraciones por retracción plástica, disculpen, por contracción plástica, y vamos a tener en realidad los primeros pasos para que el agua pueda ingresar a través de todos estos intersticios y debilitar o comenzar el proceso corrosivo, Entonces, señores, ante estos tipos de corrosión, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Las normas europeas y la norma del ACI. La norma europea nos dice, mire, señores, si ustedes tienen una zona de categoría de altos cloruros, bueno, lo que ha hecho la norma, lo primero que ha hecho es ha categorizado los cloruros. Ha puesto en 3 niveles. Ha puesto de severidad. En nivel bajo, moderado y severo. Hablamos de la cantidad de cloruros. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una cantidad de cloruros grado bajo, le ha puesto la clase 3.1. Es en la tabla superior del slide. Pero si nos vamos a la tabla inferior, vemos que la tabla 3.1 nos dice que la relación máxima de agua-cemento, por si acaso es agua, material cementante, agua-cemento, es de 0.5 y su resistencia mínima debe ser 280 kilogramos por centímetro cuadrado o 28 megapascales. Si es severo, escuchen ese dato, lo ha clasificado como la clase 3.3. Ante eso, debemos trabajar con relaciones agua-cemento de 0.4. Y no solamente nos ha dado las relaciones agua-cemento de 0.50, 0.45 y 0.40. También nos ha dado las resistencias mínimas que debería tener cada correlación de relación agua-cemento con respecto a su resistencia a la compresión. Y no solamente eso, también nos ha dicho, miren señores, la cantidad mínima que debe tener de ese material cementante, por ejemplo, para una relación agua-cemento de 0.55, o de 0.50, debe ser de 300 kilogramos por metro cúbico. De 0.45, 325 kilos por metro cuadrado. Y de 0.40 de 350 kilogramos por metro cuadrado. Por metro cúbico de concreto. ¿Y por qué nos da ese dato importante? Porque debido a los avances en la tecnología de los aditivos, se ha podido hacer concreto con relación a agua-cementos con bajas cantidades, con bajo contenido de cemento. Pero el factor cemento y el proceso de hidratación y de cristalización interna para poder entendernos es importante. ¿Por qué? Porque al tener esas cantidades mínimas, nos aseguramos a que cuando comienza a hidratarse el cemento, se comiencen a tapar la mayor cantidad de poros. Y con eso se va a asegurar el grado de permeabilidad. Entonces, no solamente nos dicen, hagan uno concreto con relación a agua-cemento de 0.50, para tomar un ejemplo, sino tienen que hacer un mínimo su resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado a 28 días, y mínimo debe considerar 300 kilogramos por metro cúbico de material cementante, no dice de cemento solo, de material cementante. Entonces, es importante conocer eso. Es importante que nosotros podamos tener eso. ¿Eso qué implica? Que en una zona severa, en una zona muy severa, deberíamos tener mínimo, en realidad, por ejemplo, colocar concreto 350 por las fundaciones, o para colocar zonas expuestas ante estos agentes agresivos como los cloruros, concreto 350. ¿Ustedes qué creen que, por ejemplo, el Callao, en qué se encuentra? ¿En bajo, moderado o severo? Yo les doy un dato.
es moderado, es decir, que la mínima cantidad de resistencia que deberíamos tener o de colocar dentro de su concreto es 350 o su relación agua-cemento 0,45. Entonces, es un dato muy importante que debemos tener en consideración. Lo mismo nos dice para otros tipos de cloruros que no sean agentes, que no, bueno, de origen distinto al marino. El primero es para cloruro de origen marino, zonas limítrofes al mar. Pero existen algunas estructuras que contienen sustancias que mantienen cloruros. Creo que están haciendo consultas. Ah, no, gracias. Bueno, igual pueden consultar, señores, no se queden mudos. No es un monólogo, por favor. Así que necesito que por favor puedan participar. Entonces, existen algunas estructuras que contienen ya soluciones que tienen dentro de su composición cloruro. Ante eso también se debe considerar su relación agua-cemento. Me dirán, ingeniero o Edgar, estoy ubicado en una zona que está lejos del mar, pero voy a contener una solución que contiene cloro. Entonces, debe trabajar con una relación agua-cemento dependiendo del grado de severidad, con una relación agua-cemento ya sea de 0,50, 0,45, y con unas cantidades mínimas de resistencia y unas cantidades mínimas de cemento. Entonces, es importante tener ese dato. Es importante tener ese dato. Hablamos de otro proceso o otro fenómeno que sucede o otro tipo de ataque, la carbonatación. Siempre hablamos de la corrosión, la corrosión, la corrosión. Yo tengo todo un texto sobre corrosión, me encanta estudiar la corrosión del concreto armado, soy un apasionado de la corrosión desde la universidad, yo soy de formación ingeniero de materiales, como bien sabrán ustedes, pero la carbonatación es un proceso que a veces o es un ataque que no le tomamos mucho cuidado, pero que influye directamente en el deterioro o en el proceso electroquímico de la corrosión. ¿Qué es la carbonatación, señores? La carbonatación es la pérdida de pH. Eso es muy importante. ¿Qué ocurre cuando el dióxido de carbono de la atmósfera reacciona con la humedad dentro de los poros del concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a carbonato de calcio que tiene un pH más neutral? ¿Eso qué quiere decir? Que disminuye el pH, que es de 12 a 13, lo disminuye, y ese efecto de disminución hace que ya no sea naturalmente una protección ante el acero. Todo lo contrario, es un catalizador del proceso de corrosión del acero. Y como muy bien dice en el slide, en esta situación el acero ya no está naturalmente protegido por la alta alcalinidad del hormigón, y con la presencia de humedad y oxígeno normal se producirá la corrosión, llevará a la fisuración y decrecimiento del recubrimiento del hormigón, ¿no? Entonces, la carbonatación, señores, es un proceso de disminución del pH del concreto, y eso es un catalizador al proceso corrosivo. Los cloruros provenientes de las sales de hielo causan más corrosión que la carbonatación, y este problema se da también en el interior. ¿Y qué se hace para mejorar su resistencia de la carbonatación? La misma norma nos ha dado, abajo por favor pueden ver todas las fuentes en este slide, nos dice que también la ha dividido o la ha categorizado en tres categorías: en categoría severa, bajo, moderado y severo, y ha tomado situaciones similares. Y debe tener una relación agua-cementante, por ejemplo, para que sea bajo mínimo 0,6 y de resistencia a la compresión de 240 kilogramos por centímetro cuadrado, y cuando es severo, de 280. Y esto es muy importante saberlo, porque mira, ingeniero, yo estoy lejos del mar, estoy lejos de un ambiente que tiene alto contenido de cloruros, pero en mi zona hay un agente o es muy agresivo el dióxido de carbono, como nos sucede en realidad en todos los lugares, las capitales como por ejemplo Lima, Trujillo, Arequipa. Entonces, ahí no debemos trabajar, o en ciertas zonas, especialmente con los cloruros, o la afectación de la corrosión, o la afectación electroquímica, sino con la carbonatación. Y ahí son otros requisitos. Lo mínimo 240 o 245 que existe en el Perú, y 280 kilogramos por centímetro cuadrado para ataques severos, con una cantidad de cemento de 300 kilogramos por metro cúbico. Lo vuelvo a mencionar. ¿Por qué hacen esta relación y le dicen, usted señor, para su 0,5 póngale mínimo 300 kilogramos
por metro cúbico, porque debido a los avances tecnológicos de los aditivos, se puede realizar concreto con bajo contenido de cemento. Ese es el negocio para nosotros los concreteros. Pero al tener bajo contenido de cemento, no se asegura que el proceso de hidratación esté en su máxima performance y por ende se traten todos los poros intersticiales, los poros gel, principalmente los poros gel, que son los que afectan la permeabilidad. Entonces, con esa cantidad de cemento mínima, uno se asegura de sellar o de tapar o de obstruir la mayor cantidad de poros gel que pueda tener en una estructura interna del concreto. Otro tipo de ataque, señores, yo sé que estamos viendo, este es el tercer ataque, me extendería más de una hora de lo que tenemos programado este masterclass, pero otro ataque muy importante y que sucede mucho en el Perú son el ataque por sulfatos. El ataque por sulfatos, tengamos en cuenta que los sulfatos son compuestos químicos que están en una gran variedad. En el suelo, en Perú nos pasa mucho que en los suelos tienen alto contenido de sulfatos. Aguas subterráneas, aguas superficiales y agua de mar. En esos 4 lugares se encuentran los sulfatos. Los tipos de sulfatos son los sulfatos de sodio, los sulfatos de potasio, los sulfatos de magnesio y los sulfatos de calcio. El concreto expuesto a soluciones de sulfatos pueden ser atacados y sufrir deterioro en un grado que dependerá básicamente de ¿qué? Del constituyente del concreto. Ahí es muy importante el tipo de cemento, y ahí sí es importante el tipo 5, el tipo MS, el tipo HS, porque recordando que los cementos trabajan directamente con un componente del cemento que es el aluminato tricálcico, ya lo vamos a ver. La calidad del concreto en el lugar, que esté bien vibrado, que esté bien colocado, que esté bien curado, y el tipo y la concentración del sulfato. Los mecanismos que intervienen en el ataque del concreto por sulfato son 2. La reacción del sulfato con el hidróxido de calcio liberado durante el proceso de hidratación del cemento, formando el sulfato de sodio, el yeso, y la reacción del sulfato de calcio con el aluminato de calcio hidratado, formando el sulfato de aluminato de calcio, la etringita, la bendita etringita que siempre es el que genera los procesos expansivos. ¿Cómo saber si un suelo tiene sulfatos? Jenny nos hace una consulta. ¿Cómo saber que un suelo tiene sulfatos? Es muy fácil. Se hace un análisis químico al suelo. Se hace un análisis químico en el cual se tiene que determinar la cantidad de sulfatos, cloruros y también hasta su pH. Y justamente, determinando la cantidad de sulfatos en partes por millón, se toman las acciones que vamos a ver a continuación. Me adelanto un poco. Me adelanto un poco ante la pregunta de la compañera. Entonces, esto de acá es cuando ya nosotros hemos determinado después del estudio químico al suelo, porque es básico saber si el suelo tiene sulfatos o iones cloruro. Una vez que ya hemos determinado si es débil, medio, en un siguiente gráfico lo muestro en las partes por millón, qué acciones tomar. Y principalmente es tomar también la relación agua-cemento para disminuir la porosidad y también la resistencia mínima, que está correlacionado su resistencia mínima a la compresión y la cantidad mínima de cemento. Es muy diferente como el estudio del suelo, como por ejemplo la calicata. Sí, Jordi. Cuando uno hace una calicata, me salgo un poquito del tema, pero no quiero que quede libre. Cuando uno hace una calicata, la calicata lo hace para ver el perfil estratigráfico, el tipo de suelo en la cual, o los tipos de suelo que se componen. Y eso es importante para el estudio estructural, valga la redundancia, para ver qué tipo de resistencia, o se haga todo el estudio estructural. Cuando hacemos de composición química, lo que hacemos es determinar el grado de los componentes para ver qué tipo de concreto y su durabilidad y sus componentes químicos o sus materiales que se deben seleccionar. La calicata es para ver netamente el perfil del suelo. Y mis amigos que están presentes, que son especialistas en suelos, no me van a dejar de mentir. Las consecuencias, señores, del ataque de sulfatos no solamente producen degradación por expansión y fisuración. Tengamos en cuenta que en el caso de la corrosión, el cloruro entra en contacto con el acero, le quita la capa pasivante, genera una especie de costra al acero, y por ende hay un cambio volumétrico del acero, hay tensiones internas
fisuración interna y se debilita la estructura. Ese es el proceso de ataque de la corrosión. El proceso de ataque de los sulfatos es que entra en contacto con el cemento, generan con la pasta de cemento hidratado y principalmente con la pasta que recubre al árido. Hemos visto que existe el masterclass de microestructura del concreto, hemos visto que existen tres fases: la pasta de cemento hidratado, que es la que rodea, la que bordea los agregados para poder internamente, y la pasta de los agregados, y la fase de los agregados. Entonces, principalmente el ataque por sulfatos afecta a la pasta que rodea, que se encuentra encima del agregado, y hace que se debilite esa capa de transición entre la pasta y el agregado, y se comiencen a ver expansiones internas y por ende desprendimiento, y por ende pérdida de la resistencia del concreto. Entonces, esa es la forma como actúan los sulfatos. El sulfato actúa directamente contra la pasta de cemento hidratado, es decir, contra el concreto. Y como dice muy bien el slide, eso hace que exista una reducción en la resistencia mecánica debido a la pérdida de cohesión de la pasta de cemento, y lo que conlleva a tener una pérdida de adherencia entre la pasta y las partículas del agregado. El uso de pozolanas es conveniente, es súper conveniente. Lo vamos a ver en un siguiente gráfico. Me comenta, me dice: buenas noches, ingeniero Edward. En una excavación de la obra en Lurín se encontraba a 0.80 centímetros el suelo de color negro pegajoso. ¿Esta presencia de sulfatos? No necesariamente. En mi experiencia, no necesariamente el color negro es pérdida de sulfatos. Puede haber otros componentes químicos que no me animo a lanzarlos sin hacer un estudio, pero la mejor forma para determinar es realizando tu ensayo químico de contenido en partes por millón de sulfatos y cloruros, inclusive de pH. Pero en mi experiencia en Lurín, que hemos tenido la oportunidad de vaciar para cimentaciones, la mayoría de suelos, no me he encontrado con suelos negros, pero la mayoría de suelos tienen alto contenido de cloro. Entonces, número uno, ahí hacía primero lo que es la selección del tipo de cemento. Hay un cemento adecuado como un cemento tipo 5, o un cemento por performance como un cemento MS o HS, que lo vamos a ver a continuación. Y lo vamos a ver en las tablas de durabilidad. Entonces, señores, para poder ir cerrando capítulos, corrosión es un efecto electroquímico, en la cual los cloruros afectan el acero. Carbonatación es un efecto electroquímico, en la cual el concreto pierde su pH o disminuye su pH, discúlpenme, no pierde, disminuye su pH. Ataque por sulfatos, ataque químico directo al concreto, en la cual los procesos expansivos o los procesos de ataque del sulfato hace que se desprenda la fase de interfaz, o la interfaz entre la pasta y el agregado, no existe esa adherencia y disminuye la resistencia del concreto. Entonces, es una afectación química directa al concreto. Estamos viendo tres formas o tres ataques del concreto que afectan la durabilidad. Otro ataque es el ataque de reacción álcali-sílice. En Perú no se ha tenido muchas experiencias, o no se tiene muchas experiencias de ataque por álcali-sílice o por álcali agregado, en gran parte por la composición química de los áridos. Me comentaba un compañero chileno y otro colombiano que eso en gran parte se debe a la cordillera de los Andes, o a la zona andina, porque para poder ser parte de esta reacción se necesita que los álcalis, que los agregados sean reactivos, y vamos a hablar. Pero sí es muy importante porque, por ejemplo, no muy lejos de acá, en América, desde 1940 que se comenzó a estudiar, a la reacción álcali-sílice se le ha considerado el cáncer del hormigón, que tenía la posibilidad de participar en conferencias en las cuales se le dedica mucho tiempo al álcali-sílice o la reacción álcali agregado, pero acá en el Perú no tenemos mucha experiencia, tenemos 5 o 4 casos detectados, muy puntuales, y que inclusive dos de ellos todavía se encuentran en estudio para ver si se determinar específicamente si es álcali árido. Entonces, está ampliamente aceptado tres componentes necesarios para que se produzca esta reacción. Número uno, que la sílice o que los agregados sean reactivos. Eso no pasa mucho en Perú. Que tener o cementos con álcalis suficientes, es decir, que la composición de química del cemento tenga alto contenido de álcalis.
Y para que sea también, o se puede desarrollar esta reacción álcali-sílice, debe haber humedad suficiente. En el caso del Perú, el principal factor es que no tenemos áridos reactivos. ¿Y qué es el álcalis? Eh, el álcalis en realidad es principalmente óxido de potasio, o superóxido de potasio, que es Na2, Na2O. Ese se llama superóxido de potasio, que en realidad va a depender de la composición química, y ahí vemos la fórmula que debe pasar, o que es equivalente casi a 0,66 por ciento del contenido de óxido de sodio. Entonces, el álcalis es ese componente en base al óxido de sodio que tienen todos los tipos de cemento. Es importante conocer, permítanme mover acá, que los álcalis se pueden resultar en la reacción del hidróxido de calcio formado por la hidratación del cemento como el álcali de los minerales insolubles en el agregado, o de fuentes externas como el agua usada en la preparación del concreto. El exceso de álcali contenido en los poros del concreto endurecido por encima de lo necesario por las reacciones normales de fraguado da lugar a productos de reacción que causan aumentos de volumen de la masa de concreto que pueden llegar a ser deterioro en las estructuras. Y nosotros podemos observar en el slide, en la PPT, que todos los tipos de daños que puede tener el álcali sílice. El álcali sílice, al comenzar a reaccionar la fase de álcalis del cemento con los áridos reactivos, comienzan a generar expansiones internas, porque en realidad la gel absorbe todo el agua y posteriormente existe un aumento de volumen interna. Hablamos de la gel de la pasta de cemento hidratada, que es parte del cemento. Y a tener estos álcalis reactivos, estos áridos reactivos, comienzan a fisurarse de esta manera, como lo pueden ver en la fotografía del slide. Entonces, en realidad es un daño muy importante que se hace, porque esa fisuración lo que hace es disminuir, obviamente, su resistencia a la compresión y por ende su durabilidad, porque al tener esa cantidad de fisuras, va a ser un pase hacia la cantidad, o va a ser un punto por la cual va a pasar constantemente un fluido como el agua que contiene cloruros y va a generar los procesos corrosivos que hemos visto anteriormente. Entonces, la producción o el ataque de reacción álcali-sílice es uno de los ataques más severos, más rápidos inclusive que los procesos electroquímicos de la corrosión que existen ante el concreto. En buena hora que en Perú y creo que en la mayoría de países de Latinoamérica no lo tenemos en exceso, pero este es uno de los ataques más mortales, el ataque álcali-sílice que puede existir en el concreto. ¿Qué otros ataques existen? Ya hablamos de los principales: corrosión, carbonatación, sulfatos, álcali-sílice, los cuatro mortales. Pero ¿qué otros ataques existen? El ataque de agua de mar. Mira, ingeniero, pero el agua de mar ataca. En realidad el agua no, pero su componente sí. El agua de mar es una fuente principal de cloruros, que son los que generan el proceso corrosivo, ¿no? Y no solamente se encuentran cloruros, también se encuentran sulfatos y otros constituyentes que afectan directamente al cemento, como por ejemplo las sales de magnesio en el agua de mar son más agresivas. El agua de mar, el ataque comienza desde de la superficie y penetra a lo largo del tiempo hacia el corazón de la estructura. Los sulfatos y los cloruros presentes en el agua del mar requieren el uso de concreto de baja permeabilidad. Hablamos de concreto de relación agua-cemento 0,5, 0,45, para minimizar la corrosión de la armadura y del refuerzo. También el ataque del agua dulce, el agua limpia o blanda, produce un ataque menos común, pero también puede ocurrir particularmente en zonas montañosas o en condiciones con agua ácida, blanda en el terreno, en zonas con rocas muy densas, tales como el granito, o en la parte inferior de la losa de los puentes, donde puede producir condensación, ¿no? El ataque por agua blanda produce daño debido al deslavado de la portlandita y la cal libre de la matriz cemento. Esto en realidad en menos grado de exposición que el ataque de agua de mar o los ataques anteriormente vistos. Y acá vamos a entrar a la parte numérica, a la parte que me encanta. Veíamos que yo les decía, señores, entre menos relación agua-cemento,
tenemos una mayor impermeabilidad. ¿Y por qué queremos tener una mayor impermeabilidad? Para que no vaya pasando o para que no se vaya difundiendo, no vaya ingresando intersticialmente el, los iones cloruro o el agua. En el primer cuadro, señores, lo que vemos en el eje de las X, para poder entendernos, se ve lo que es la relación agua-cemento del concreto. Vemos que existen relaciones agua-cemento de 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 y 0,7. La relación agua-0,7 es casi un 2,10, como bien lo indico, de unos 21 megapascales. Pero esta relación agua-cemento de 0,7 nos da casi un grado de permeabilidad, es obviamente solamente un ejemplo, del 18%. Es decir, que existe el 18% de toda la estructura de concreto por la cual se va a comenzar a ingresar todas las soluciones, todos los iones cloruro, iones sulfato y todos los ataques. Si nosotros disminuimos ese grado de permeabilidad, por ejemplo, a 7%, y eso lo hacemos combinando directamente o disminuyendo directamente la relación agua-cemento, tapamos esos poros y disminuimos directamente ese grado de permeabilidad. Entonces, en este primer cuadro, lo que hacemos es decirle, mire señores, existe una relación directa entre el grado de permeabilidad y su relación agua-cemento. Si tenemos relaciones agua-cemento, disminuimos tanto la permeabilidad que no va a poder ingresar cualquier componente químico y hacer los procesos electroquímicos o químicos que afectan y degradan al concreto y disminuyen su durabilidad del concreto. Ese es el primer cuadro. En el segundo cuadro, un colega nos comentaba, me decía, ingeniero, y también podemos trabajar con cemento con pozolana. Sí, encantado. Además, pueden trabajar hasta con más de una pozolana, con dos pozolanas, porque la pozolana lo que ayuda justamente, sus procesos ayudan a tapar estos poros internos. Entonces, acá tenemos en el segundo cuadro diferentes tipos de cemento, diferentes tipos de diseño. Tenemos el primer diseño con cemento puro, el segundo con cemento más pozolana, que son los cuadraditos, el segundo que es el cemento más una pozolana de mayor grado de hidratación, que son estos triangulitos, y el último diseño es un cemento más dos pozolanas, que es este es un hexágono. Ryder, ¿a qué se debe que un vaciado de vereda después de sofraguado tiene una apariencia de color blanca? Eso en realidad puede ser un proceso de color blanca. Es una buena pregunta. A ver, déjame pensar lo que me estaba conectando con el cemento más pozolano. Que pueda pasar de color blanca en realidad puede suceder, número uno, que es un tema de curador o es un tema de la calidad del agua. Me ha pasado mucho eso, que la calidad del agua afecta y se comienza a hacer blanquecino, pero eso no afecta directamente a la durabilidad. Tengamos en cuenta que una vereda normalmente es un concreto de resistencia 1,75 y 1,75 es más que 0,75 o más de relación agua-cemento más de 0,7. Entonces, eso pasa normalmente por la calidad del agua, especialmente cuando se comienza a blanquear. Muchas gracias por tu pregunta. Regreso al cuadro. Regreso al cuadro. Entonces, qué nos dice este cuadro? Que entre tener un cemento puro o tener un cemento con mayor cantidad de pozolanas, apagando ese audio, la penetración de los iones cloruro, que es una forma de cómo medir la permeabilidad, disminuye. Mientras que tenemos un cemento puro, ya sea de relación agua 0,7 o 0,55 para basarnos todos, vamos a tener una penetración o una permeabilidad de casi 4.500 columpios de iones cloruro, es decir, una permeabilidad alta. Pero, por ejemplo, si tenemos, para llevarlo a un punto que se pueda diferenciar o se pueda ver de una manera mejor, es que con un cemento con dos pozolanas se puede tener un menor grado de impermeabilidad, porque estas pozolanas trabajan tapando estos poros intersticiales y por ende no existen estas interconexiones. Eso nos quiere decir el cuadro. Entonces, mira, ingeniero, los cementos que se venden adicionados, los cementos mejorados por Performance, como el HS, el MS, no menciono marcas, nos brindan un mejor grado de resistencia química. Sí, señores. ¿Por qué? Porque sus componentes pozolánicos comienzan a tapar estos poros internos y por eso le da un mayor grado de impermeabilidad. Pero también es importante
que a veces no dejarle todo el trabajo al cemento, porque me dirán, ingeniero, mire, ya trabajé con un cemento tipo 5, o usted me dijo que trabaje con un cemento HS o MS, pero de nada me serviría que yo trabaje con los poros, discúlpeme, con un cemento HS o MS, que haga un concreto de relación agua-cemento 0,7 como un concreto 2,10. Entonces, es importante también tener una correlación entre el cemento como principal matriz, pero con una relación agua-cemento de 0,5, 0,6, que de acuerdo a las condiciones. Entonces, en este segundo gráfico, lo que hacemos o lo que queremos demostrar es la importancia no del diseño, sino de los materiales de construcción y en este caso de la adecuada selección de cemento. Tener un cemento como un cemento tipo 5 de alto o de bajo aluminato tricálcico que trabaja o que hace o que lucha directamente contra los sulfatos, o de tener concretos adicionados como el MS, el HS, que también reaccionan y que también luchan contra los componentes químicos, nos dan un mayor grado de impermeabilidad. Pero este debe ir interconectado con su grado de relación agua-cemento. Acá hay unos ejemplos muy importantes que se los quiero mostrar, porque siempre hablamos, ingeniero, el grado de relación agua-cemento. Existe una influencia o existe una correlación directa, porosidad y su influencia en su durabilidad. Por ejemplo, en este cuadro, en el cuadro de la mano derecha, tenemos tres, o en realidad, igual relación agua-cemento, para 0,7, 0,5 y 0,45. 0,45. Si el concreto, Martín Medina nos dice, si el concreto colocado no fragua en 24 horas, se debe a mayor aditivo en planta, se debe demoler la estructura de concreto. Martín, tu pregunta es muy buena. Ahora existen muchos retardos de fragua que se trabaja mucho con muchos aditivos. Y los aditivos clasificantes inclusive tienen aditivos retardantes, porque ya tienen aditivos bifuncionales. Cuando el concreto, su proceso de fragua, es aproximadamente de 6 más o menos 2 horas a 12 más o menos 2 horas, fragua inicial y fragua final, entendiéndose la fragua como la pérdida de plasticidad o el paso del estado plástico al estado endurecido. Si ya comienza a tener un retardo de fragua, posterior a las 24 horas se tiene que hacer una evaluación. Yo te recomendaría, y de acuerdo a mi experiencia, es romper tus probetas a los 24 o máximo 48 horas. Si no llega la resistencia que debe tener en dicha fecha, ya sea 24 horas o a 3 días o a 7 días, sí vas a tener un problema de resistencia. Ahora, también hay que saber que dentro de la composición, cuando existe este retardo de fragua por el aditivo, se patea un poco la fragua inicial y la fragua final, ayudan inclusive a acelerar sus resistencias. Entonces, mi respuesta, Martín, es que va a depender de la evaluación. Si un concreto ya tiene este retardo de fragua, la mejor manera de evaluarlo es rompiendo las probetas. Rompiendo las probetas. Ahora, si tienes un clima frío, como a mí me ha sucedido que tuve un retardo de fragua en una obra, y en la noche tuve un clima frío que congeló y con eso finiquitó el proceso de hidratación del cemento, de todas maneras se tiene que demoler. Pero si tienes un clima estable, con no muchas variaciones de temperatura, lo que tienes que hacer es determinar su resistencia. Yo he tenido experiencia que he tenido retardo de fragua de hasta 48 horas y sí se vio afectada su resistencia, pero en un 20%. ¿Qué significa? Ya no me dio 210, me dio 190 aproximadamente, sí, 190, 195, pero se aceptó porque estaba dentro de ese rango de tolerancia. Entonces todo va a depender de la evaluación, de la resistencia que hagas y también del clima a la cual va a estar expuesto. Regresando un poco a la penetración. Vemos acá 4 tipos de diseño de mezcla con la misma relación agua-cemento. Entonces, su relación directa con la permeabilidad. Pero eso no fuera posible si nosotros no seleccionamos bien el tipo de cemento. Miren, ¿qué sucede? En la primera gráfica, vemos un cemento, estas son las barras que se hace el ataque de sulfatos, de la cual se comienzan a sumergir en una solución que contiene sulfatos y se comienza a medir su grado de expansión. Y vemos que, por ejemplo, el cemento tipo 1, que tiene alto contenido de aluminio tricálcico, tiene baja resistencia a los sulfatos. Pero el cemento tipo 5, la barra que ven de manera inferior,
tiene muy buena resistencia. Entonces, es muy importante lo que hablamos inicialmente. No solamente tener una buena relación agua-cemento, sino también tener unos buenos materiales. O no solamente tener un buen material de cemento, sino saber construir con una buena relación agua-cemento. Algunos ejemplos más. Quería centrarme en esto, porque me hicieron esta consulta. Una vez nosotros, sobre el suelo, hemos determinado las cantidades de parte por millón disuelto de los sulfatos en el suelo, vamos a poder seleccionarlo en 3 tipos de clases de los sulfatos. La clase S sub 0, que es no aplicable, es decir, que es muy bajo contenido de sulfato, S1 moderado, S2 severo y S3 muy severo. Una vez que ya hayamos determinado la parte por millón, lo llevamos a esta tabla y vemos, ¿sabes qué, señores? Mi suelo es moderado, o es severo, o es muy severo. Y dependiendo de eso, ¿qué nos sucede mucho? Por ejemplo, Lurín es S1, máximo S2, una zona acá en Lima para todos, en la cual sus suelos tienen alto contenido de sulfatos, máximo S2. ¿Qué nos dice? Debemos trabajar con la relación agua-cemento 0,45, debemos trabajar con mínimo 315 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Su material cementante debe ser mínimo tipo 5 o puede ser un cemento HS, un cemento HS, o no debe tener aditivos, hay algunos aditivos que tienen cloro y que afectan el proceso corrosivo. Y no se permite aditivos que contengan cloro. Pero, por ejemplo, si tenemos aditivos, y esto me pasa mucho porque a veces me consultan, ingeniero, no encontramos en el mercado tipo 5. Podemos trabajar con cemento MS, todo depende en realidad de la resistencia a los sulfatos que tenga su suelo. Si su suelo tiene una resistencia o tiene, después del estudio químico, entre 150 a 1500 partes por millón de sulfato, es un suelo moderado, que está considerado como S1. Entonces, tranquilamente usted puede trabajar con una relación agua-cemento, con una resistencia de 280 kilos por centímetro cuadrado, con cemento 2 que no hay en el mercado peruano, y con cemento MS. Entonces, la selección del cemento lo va a definir el estudio químico, en este caso de los suelos. A veces los estudiantes técnicos nos dicen tipo 5, tipo 5, tipo 5. Y nos encontramos como limitantes que en ciertas zonas no existen tipo 5, o estas empresas cementeras no venden tipo 5. Entonces, ahí podemos optar por un MS, por un HS, dependiendo de la composición química de los sulfatos en el suelo. Me están haciendo preguntas. Correcto. Franklin León me dicen, ingeniero, bueno, ¿el cemento tipo 5 normalmente se utiliza para antisalitre? Sí. El cemento tipo 5 ha sido diseñado justamente para combatir los sulfatos o el salitre que nosotros le llamamos. Pero también existen otras opciones como el cemento MS y el cemento HS, y no le hago publicidad a nadie, pero sí ahí tenemos que hacer una evaluación técnica económica. Y le digo técnica porque va a depender de la cantidad de sulfatos que tenga el suelo, y económica porque dependiendo de esa cantidad de sulfatos, nosotros podemos hacer una reducción en la compra comprando un cemento más económico y en realidad que también apoye al medio ambiente, como los cementos HS o MS, que son cementos que son o que ayudan al medio ambiente, porque no todo se calcina o así no se clinca, se utilizan materiales residuales de otros procesos. Entonces, va a depender del tipo de exposición a la cual va a estar sujeta tu estructura, Franklin. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, me está pasando ahora que el retraso de la fragua me complica los valores de exudación. Ahí es muy importante, Rubén, la exudación es un proceso muy importante. No la sobreexudación, todos los concretos se exudan. Y existe una sobreexudación que es cuando el agua comienza a salir de manera intempestiva y afecta inclusive los procesos de curado y el aspecto de los procesos de fisuración por contracción. Pero si existen problemas de fragua, lo que tienes que hacer es hacer tu ensayo con el penetrómetro del concreto y medir tu fragua inicial y tu fragua final y ajustar tu valor del aditivo o en todo caso tu contenido de cemento. Si tienes fraguas o retardo de fraguas, puedes subir tu contenido de cemento para que el calor de hidratación sea mayor y puedas así acelerar tu proceso de fraguado o reducir el aditivo, que es lo más económico. Reducir el aditivo, que es lo más económico.
Otro punto importante es, por ejemplo, en zonas frías, que me pasó mucho cuando estuvimos trabajando para proyectos mineros, en zonas que existen hielo y deshielo, y ahí hablamos un poco de los ataques físicos, que no se nos están olvidando, que sí lo mencionamos, que estos se dividen en realidad para concretos, por ejemplo, muy severos y severos, que casos en los cuales hemos pasado en mina, que en concretos expuestos, en el caso de severo, que se considera el F2, que es concreto expuesto a ciclos de hielo y deshielo en contacto húmedo continuo con la humedad. ¿Qué significa ciclos de hielo? Altas temperaturas, discúlpame, o bajas temperaturas en un momento de 12 horas, y ciclo de deshielo cuando comienzan a subir las temperaturas y ese proceso de congelamiento se comienza a terminar. Y encima existe un alto contenido de humedad, por ejemplo en los socavones. Entonces, se dividen estas categorías y ante eso se toman también ciertas consideraciones. La principal consideración es trabajar con las relaciones agua-cemento 0,45. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de poros y por ende para que las partículas de agua que se encuentren inmersas no comiencen a congelarse y descongelarse y generen un cambio volumétrico que luego generen fisuración interna. Entre menos cantidad de poros, menor cantidad de posibilidad que el agua interna del concreto se congele y descongele, generando estos cambios volumétricos y estas fisuraciones internas. Un punto importante es que también se puede determinar la vida útil del concreto. Y eso quiero mencionarlo, porque esto acá es muy importante y mis amigos los calculistas lo realizan a cada momento. ¿De qué depende? ¿De qué términos depende la durabilidad o la determinación del tiempo de vida útil? Del diámetro íntegro del acero. Por eso cuando existe el proceso corrosivo, se existe un proceso primero de hinchazón del acero, que se forma esta costra, pero después se comienza a disminuir el volumen del acero, el diámetro del acero, y eso afecta directamente al tiempo de vida útil, como ustedes lo ven en la siguiente fórmula. El tiempo en año, el diámetro inicial, la relación agua-cemento, que es muy importante, y el espesor de recubrimiento. ¿Qué nos dice el siguiente cuadro? Una viga con recubrimiento, es decir, por ejemplo, un concreto que tiene un recubrimiento de 3 centímetros, de 2,5 centímetros, o de 20, o de 2 centímetros, de 20 milímetros, va afectando directamente al tiempo de vida útil del concreto. Entre mayor recubrimiento, porque vas poniendo mayor capa pasivante encima del acero, mayor se extiende el tiempo de vida de la estructura de concreto armado. Entonces, existe la fórmula cómo determinar el tiempo de vida útil, que es este periodo de vida que tiene el concreto, y eso depende del diámetro del acero, depende de la relación agua-cemento y depende del recubrimiento que debe tener el acero por parte del concreto. Conclusiones, señores, para pasar a la fase de preguntas. La mayoría de problemáticas de durabilidad se deben en Latinoamérica en la fase de diseño. Tenemos un gran problema que la mayoría de las especificaciones técnicas son copy-paste de otras experiencias. Entonces, cuando recién entramos a obra, nos damos cuenta de la realidad y vemos que se puede realizar una serie de consideraciones. Entonces, ahí está Joselito rayándome la TPP. Entonces, existen fases de diseño que es muy importante. Y con esa clase de masterclass y principalmente en el diplomado, nosotros, los especialistas en tecnología del concreto y los especialistas en tecnología de la construcción, vamos a estar en la posibilidad de poder detectar y mejorar u optimizar la fase de diseño, la fase de evaluación de materiales y principalmente también la fase en el proceso de ejecución. Y así disminuyendo en cada porcentaje, vamos a poder mejorar cada obra. Y tengamos en cuenta que también existen dentro, porque afectan la durabilidad, son las cargas estáticas, las cargas dinámicas y principalmente la condición de exposición que a veces no consideramos. Por eso les hablaba sobre los expedientes técnicos. Se toma todas las formulaciones para soportar la carga estática, la carga dinámica, pero no vemos la condición de exposición, porque no es lo mismo tener una estructura en Lima frente al mar que tenerla pues en Huancavelica, en Cerro Pasco, o en Piura, o en Loreto. Entonces las condiciones de exposición son diferentes. Y en ese tipo de diplomados vamos a poder justamente alertar, tomar ejecución de las cosas que nosotros podemos optimizar, mejorar dentro de su proceso constructivo. Muchos de los problemas causados por este tipo de acciones, ocasionados por estos agentes externos que afectan el concreto, es por falta de conocimiento sobre este tipo de temas.
y que no existen en los pensum, es decir, en las mallas curriculares de la mayoría de las universidades. Nosotros cuando estudiamos en la universidad no veíamos más que el diseño o de acuerdo a su resistencia o a su resistencia especificada, su resistencia nominal, y muy poco hablábamos sobre la durabilidad y la vida útil del concreto, como la separación de estas dos grandes ingenierías, que es la ingeniería de materiales y la ingeniería estructural, y que nos considera un atraso considerable. Con ese tipo de diplomados vamos a poder interrelacionar esas dos grandes ingenierías, vamos a entrar a tallar en temas que no se ven en las mallas curriculares en las universidades y vamos a poder darles a ustedes, los estudiantes, los conocimientos sobre durabilidad, sobre ataques químicos y principalmente las causas y cómo se pueden conllevar, contrarrestar estas fallas para poder tener estructuras más durables. Señores, ha sido un honor poder dar este masterclass. Contesto las preguntas que ustedes me puedan brindar. Veo algunas consultas y encantado de poder responderles. Me dicen muchas gracias por las recomendaciones. ¿Alguna consulta, señores? Igual me la pueden hacer a través de las redes sociales, a través de mi LinkedIn, me pueden encontrar como Edgar Saldaña Laya, o en lo mismo en el Facebook, pero y principalmente en el Facebook de Construtec, en el Instagram de Construtec y en el LinkedIn de Construtec. Esperamos unos 5 minutos, creo que se encuentran temerosos la mayoría de los muchachos para hacer consultas y encantados. A ver, Ryder nos dice, un gusto Ryder. En un pavimento rígido de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, después de su fragua en 5 días, se observa una apariencia de color blanca con polvillo encima de ello, llegando al desgaste del acabado y mostrando los agregados a que se debe esa apariencia. Te digo en base a mi experiencia, ese es un tema de diseño. Ese es un tema de diseño. Los diseños de pavimentos rígidos deben ser diseños que tengan alta resistencia al desgaste por abrasión. Y por ende, la cantidad de finos que deben tener deben ser menor. Es decir, debe tener mayor cantidad de piedras para poder entendernos y menos cantidad de arena. Lo primero que tienes que hacer es evaluar la cantidad de finos que tiene tu arena, si no pasa el 5%, y proporcionar bien las incidencias entre piedra y arena, porque eso sí afecta directamente al desgaste. Deberías mejorar o optimizar disminuyendo la arena, poniendo un poco más de piedra para que puedas tener una mayor cantidad de resistencia a la abrasión y evaluando bien la cantidad de finos que pueda tener la arena. Muchas gracias por tu pregunta, Ryder. Muchas gracias, Lenny Henry, por tu saludo. Gracias por decir muy buena exposición. Osvaldo nos dice, ingeniero Edgar, posterior a un vaciado, ¿cuántos días tenemos para curar o cubrir el acero expuesto? Para curar, tengamos en cuenta que esto puede ser muy importante. Para curar tiene que ser desde que inclusive se encuentra el brillo del concreto. Cuando está todavía en esa fase de cambio de estado plástico a estado humedecido. ¿Y cuántos días lo debes curar? Va a depender del proceso de curado. Pongamos en el caso que lo haces con curado con agua. Entonces lo tienes que curar mínimo por 7 días de manera constante. Eso es muy importante. Y para cubrir el acero de expuesto, en realidad debe de pasar mínimo 15 días para cubrirlo. Pero ahí te recomiendo que existen inclusive unos aditivos químicos como unas pinturas que se pueden colocar y que no te permiten perder ese grado de adherencia que va a tener, que debería tener ese concreto, ese acero expuesto. Ángel Guamaní, en ambientes fríos como en Cerro de Pasco, ¿cuántos días es recomendable mantener el microclima? Muchas gracias por tu pregunta. Eso va a depender de las temperaturas. Pero ¿cuántos días debes mantener el microclima hasta que su resistencia especificada pueda llegar al 50%? Es decir, hablamos de 24 a 48 horas. No recuerdo exactamente los climas fríos, pero por ejemplo, en mi experiencia, tener hasta menos 5 grados centígrados, el concreto, lo que hacía es tener tener el microclima mínimo 48 a 72 horas, es decir, de 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque yo manteniendo el 72, de 48 a 72 horas, tenía mínimo la resistencia que obtenía mínimo del 50%. Al tener mínimo la resistencia del 50%, me aseguraba poder llegar a los 28 días a pasar el 100%. Si yo no logro tener el mínimo el 50%, esa curva se va a achatar. Nosotros los concreteros sabemos de lo que estamos hablando. Es decir, vamos a tener a 30, 70 y no va a llegar al 100%. Entonces tienes que hacer el estudio dependiendo de la temperatura que puedas tener
en obra. Andrés Corbeto, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener para que el concreto no presente fisuras? Tener un adecuado curado es la principal consideración, porque existen diferentes procesos de fisuración. La fisuración por contracción plástica, por retracción, y otro tipo de fisuración que ya es una fisuración estructural. Pero la fisuración por contracción que sucede dentro de las 8 o 12 horas, que es una de las más tóxicas, por así entenderlo, se tiene que realizar con un buen curado. Otra consideración para no tener fisuración es que tu diseño esté bien proporcionado. Me refiero a las incidencias de los agregados, porque esto afecta directamente justamente al proceso de segregación y al proceso de colocación. Gracias, Andrés, por tu pregunta. Me están llamando, pero Wilder, la piedra influye en la durabilidad definitivamente, por eso inclusive se hace un ensayo de desgaste por abrasión para medir la resistencia a la abrasión que pueda tener. Sí, en Iquitos, porque la carencia de agregados, sí hay muchos diseños con mortero, pero la mayoría de estos diseños con mortero, porque he tenido la experiencia de poder hacer estos diseños, se trabaja con un alto factor cementante, lo que le da esa resistencia a la compresión y principalmente esa resistencia este sellar las porosidades para poder tener un mayor grado de impermeabilidad. Michael Savera me hace muy buena cuestión. Gracias, Michael. Gracias por tus comentarios. Jenny, ¿se puede calcular el factor de contracción y dilatación de una losa de concreto? Sí se puede calcular. Sí se puede calcular. No me quiero entrar, Jenny, porque en realidad la próxima masterclass vamos a estar hablando sobre losas de concreto. Está invitado un especialista de una empresa muy prestigiosa. Entonces te invitaría, por favor, a poder ver justamente un tema de losas con baja contracción que va a ser muy interesante para todos los amigos concreteros. Rubén dice, colega, muy bueno masterclass vinculado a la ingeniería de materiales. Muchas gracias. Yo soy un apasionado de la ingeniería de materiales mediante el estudio de la durabilidad de útil. ¿Podría escribirme por mail o LinkedIn? Encantado, encantado, Rubén. Anthony, muy buenas noches. Va a ser un diseño con fibra de poliuretano para pavimento o la fibra metálica. Va a depender, Anthony, tu pregunta es muy buena. La fibra de polipropileno, la principal función de la fibra de polipropileno es justamente que pueda tener una menor fisuración. Pero la fibra metálica es la que te da la resistencia, la flexotracción. Entonces son diferentes. Me dice, Edgar, ¿puedo trabajar inclusive con las dos fibras? Sí, señor, sí se puede trabajar con las dos fibras. La fibra metálica es netamente para su resistencia a la flexotracción y la fibra de polipropileno es para disminuir su fisuración por contracción. Andrés Puerto, muchas gracias, ingeniero. Bueno, señores, he tratado de contestar la mayoría de sus preguntas. Muchísimas gracias por estar presente el día de hoy en esta exposición. Doy por terminada este masterclass. Por favor, cualquier consulta que quede pendiente, quedo pendiente con Jenny para pasarle toda la información de contracción con la próxima masterclass que tenemos de losas industriales. Encantado de poder absorberlas. Muchísimas gracias, muy buenas noches y en realidad tengan una muy buena semana esta semana. Hasta luego. Gracias, John. Gracias, Rubén.